Bienvenidos a esta exploración a fondo. Hoy nos metemos con un tema de los grandes, ¿no? La inmortalidad. Uf, nada menos. La idea de vivir para siempre. Que está, bueno, en todas partes, mitos, religiones y ahora, pues llamando a la puerta de la ciencia. Nos basamos en un artículo enciclopédico bastante denso, la verdad, que toca un montón de palos. Efectivamente. Y la idea hoy es intentar desenredar un poco todo esto. O sea, ¿es la vida eterna algo que la ciencia puede conseguir? ¿O es más una promesa de fe? Un dilema filosófico sin fin. Y sobre todo, ¿qué pasaría si se lograse? ¿Cómo cambiaría todo? Exacto. Como imagen de partida me viene a la cabeza esa escultura de Cleveland, la fuente de la vida eterna, ese hombre que se alza sobre la muerte. Es potente, ¿eh? Mucho. Simboliza muy bien esa aspiración. Vale, pues vamos a meternos en harina. Lo primero, creo, es aclarar de qué hablamos. Porque no es lo mismo la inmortalidad, digamos, de los dioses griegos, que no morían y punto, Claro, la inmortalidad física. eso, que la inmortalidad biológica, que sería no envejecer, o la inmortalidad espiritual, que el alma o la conciencia siga después de que el cuerpo, pues ya no esté. Son cosas muy distintas, sí. Y la búsqueda, como decías, viene de muy, muy lejos. Piensa en la piedra filosofal, el elixir de la vida, la fuente de la juventud, Búsquedas casi mágicas, ¿no? totalmente, que contrastan muchísimo con cómo se enfoca ahora desde la ciencia. Que la pregunta es más bien, a ver, ¿qué es lo que nos mata? Y la pregunta clave, ¿podemos hacer algo para evitarlo? Pues mira, básicamente la ciencia lucha contra tres grandes frentes. El envejecimiento en sí mismo, las enfermedades y los traumas, o sea, los accidentes, las lesiones. Vale. Pero bueno, si nos centramos en lo biológico individual, son esos tres. Empecemos por el que nos toca a todos sí o sí, el envejecimiento. ¿Cómo se ve eso ahora? Ya no es como cumplir años y ya está, no. No, hay gente investigando esto muy a fondo. Uno de los nombres que más suena es Aubrey de Grey. Él defiende que el envejecimiento no es un programa inevitable, sino más bien la acumulación de distintos tipos de daño. ¿Daño? ¿A qué nivel? A nivel molecular y celular. Él lo compara, bueno, se puede comparar con un coche viejo. Acumula óxido, las piezas se desgastan, fallos aquí y allá. Pues en las células pasa algo parecido. De Grey identifica varios tipos de averías. A ver, ¿cómo cuáles? Pues mira, células que se mueren y no se reemplazan bien, errores que se acumulan en el ADN, otras células que se quedan como zombies, que ni funcionan bien ni se mueren del todo. La senescencia celular, ¿no? Esa misma. Luego, problemas en las mitocondrias, que son como las baterías de la célula, acumulación de basura dentro y fuera de las células que no se limpia bien, en fin, una lista. Suena a que necesitamos un taller de chapa y pintura, pero a nivel microscópico. Exacto. Y esa es la idea que hay detrás de su propuesta que llama SENS. Son las siglas en inglés para Senescence Cellular Negligible Engineering. O sea, hacer que el envejecimiento sea tan lento que ni nos demos cuenta. Esa es la meta. No es buscar una única cura mágica, sino desarrollar un conjunto de terapias distintas, cada una enfocada a reparar uno de esos tipos de daño que te decía. Entiendo. Y el segundo frente, las enfermedades. Ahí somos más optimistas. Bueno, en teoría sí, los avances son espectaculares, la verdad. La genética nos permite entender mejor las enfermedades hereditarias y, ojo, quizás en el futuro corregirlas. Las células madre también suena mucho. Muchísimo. Son una gran promesa para regenerar tejidos, por ejemplo en Parkinson o Alzheimer. Luego está toda la investigación sobre los telómeros, que ahora hablaremos más, que es crucial para el cáncer. Ajá. Se buscan vacunas para cosas como el SIDA o la tuberculosis, incluso implantes neuronales para devolver la vista o el oído. El progreso es innegable, aunque quede mucho camino. Vale. Nos queda el tercer enemigo. Los traumas, los accidentes. Eso parece, pues eso, impredecible. La mala suerte. Sin duda, es el factor más aleatorio. Y nuestro cerebro, en particular, es muy vulnerable a los golpes. ¿Y ahí qué? Nos resignamos. Bueno, se sueña, ¿no? Con nanotecnología, nanobots capaces de reparar daños masivos casi al instante, pero eso sí que está más en el terreno de la ciencia ficción, hoy por hoy. Ya veo. Aquí, relacionado con esto, hay un concepto curioso, la velocidad de escape actuarial. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Velocidad de escape?
Suena a nave espacial. Jaja, sí, es una analogía. Imagina que cada año que pasa, los avances médicos consiguen añadir más de un año a nuestra esperanza de vida, Ostras, ¿eso es posible? teóricamente. Si llegase un punto en que la medicina avanzara tan rápido que por cada año que envejecemos ganáramos, digamos, 13 meses de esperanza de vida, Iríamos escapando de la muerte por causas naturales. exacto. Como un cohete que alcanza la velocidad de escape de la gravedad terrestre. Nos mantendríamos siempre, en teoría, un pasito por delante del deterioro por edad o enfermedad. El trauma seguiría ahí, claro. Fascinante la idea. Oye, ¿y si dejamos de mirar al futuro y miramos a nuestro alrededor, a la naturaleza, haya organismos que sean inmortales? Sí, pero hay que matizar mucho. Hablamos de inmortalidad biológica. Que no es ser invulnerable. Exacto. Significa que no envejecen como nosotros, pero claro que pueden morir si se los comen, o por un accidente, o si el ambiente cambia drásticamente. Vale. ¿Y cómo lo hacen? La clave suele estar en las células y cómo se dividen. La mayoría de nuestras células, las del cuerpo, tienen un límite de divisiones. Es el famoso límite de Hayflick. ¿Se cansan de dividirse, por así decirlo? Algo así. Llega un punto en que paran, entran en senescencia o mueren. Y eso está muy relacionado con los telómeros. Así, ¿los telómeros? ¿Esas cositas al final de los cromosomas? Eso es. Piensa en ellos como las puntas de plástico de los cordones de los zapatos. Protegen el ADN, pero, Pero se desgastan, ¿no? Con cada división. justo, se acortan un poquito cada vez. Y cuando ya están muy cortos, es como una señal de stop para la célula. Un reloj biológico que cuenta las divisiones. ¿Y no hay forma de darle cuerda a ese reloj? ¿De repararlos? Pues sí la hay. Hay una enzima, la telomerasa, que puede reconstruir los telómeros, alargarlos de nuevo. Anda. Y nosotros la tenemos. Sí, pero es activa sobre todo en nuestras células madre, lo que les permite dividirse más veces para regenerar tejidos. Y, aquí viene lo importante, también se reactiva en la mayoría de las células cancerosas. Ah, claro. ¿Por eso el cáncer crece sin parar? Exacto. Esa es una de las razones por las que las células tumorales se vuelven inmortales, en el sentido de que pueden dividirse indefinidamente. ¿Conoces las células HeLa? Me suenan. Sí, de una mujer, ¿no? Henrietta Lacks. Eso es. Venían de un tumor suyo de 1951. Pues esas células siguen vivas hoy, en laboratorios de todo el mundo, dividiéndose sin parar gracias a la telomerasa. Es increíble. Y un poco inquietante también. Entonces, la clave es activar la telomerasa en todas nuestras células. Ojo, cuidado con eso. Es un arma de doble filo. Como te decía, la telomerasa está muy ligada al cáncer. Si la activáramos a lo loco en todas partes, podríamos disparar el riesgo de desarrollar tumores. Es un equilibrio muy, muy delicado. Ya. No es tan fácil. No. Aunque hubo un estudio muy famoso en ratones. Modificaron unos ratones para que produjeran mucha más telomerasa de lo normal. ¿Y qué pasó? Pues vivieron bastante más tiempo, hasta un 50% más. Y lo interesante es que no tuvieron un aumento brutal de cáncer. Eso sugiere que, quizás, con mucho cuidado, se podría encontrar una forma segura de aprovecharla, pero estamos lejos aún. Vale. ¿Y ejemplos naturales de esta inmortalidad biológica? Has mencionado las células HeLa, pero ¿organismos enteros? Hay varios que son fascinantes. Las bacterias, por ejemplo, se dividen por fisión binaria, y en teoría esa línea celular podría seguir para siempre. Aunque incluso ahí hay debates sobre si existe un tipo sutil de envejecimiento o reparto asimétrico de daño. ¿Y animales más complejos? El caso estrella es una medusa, Turritopsis dorni. ¿Qué tiene de especial? Es que es alucinante. Esta medusa, si se encuentra en condiciones chungas, de estrés, puede revertir su ciclo vital. ¿Cómo que revertir? Sí, sí, sus células adultas pueden transformarse de nuevo en células más jóvenes, volver a la etapa de pólipo, que es como la fase bebé de la medusa, y empezar a crecer de nuevo. No me digas. Es como si un humano pudiera volver a ser un bebé y empezar otra vez. Exactamente. Es el único caso conocido de un animal capaz de hacer algo así, biológicamente inmortal en ese sentido. ¡Qué pasada! ¿Algún otro ejemplo curioso? Las hidras. Son unos animalitos de agua dulce muy simples, pero famosos por su capacidad de regeneración brutal. Si las cortas en pedazos, cada pedazo puede regenerar una hidra completa. Y además no muestran signos de envejecimiento. Parecen tener sistemas de mantenimiento celular súper eficientes.
Entonces, si biológicamente es posible no envejecer, como demuestran la medusa esta o la hidra, ¿por qué la mayoría de los animales, incluidos nosotros, sí envejecemos y morimos? ¿Por qué evolucionó la mortalidad? Esa es la gran pregunta evolutiva, y no hay una única respuesta. Hay varias teorías que probablemente se complementan. A ver, Una es la teoría de la acumulación de mutaciones. Dice que las mutaciones genéticas que causan problemas, pero solo tarden la vida, después de que ya te has reproducido, pues la selección natural no las elimina tan fácilmente. No le da tiempo, digamos. vale, tiene sentido. Otra es la pleiotropía antagónica. Suena complicado, pero la idea es que un mismo gen puede tener efectos buenos en la juventud, por ejemplo, ayudar a reproducirse más o a sobrevivir mejor, pero efectos malos en la vejez. La selección favorece el beneficio temprano, aunque luego pagues un precio. ¿Como un pan para hoy, hambre para mañana a nivel genético? Algo así. Y luego está la teoría del soma desechable. Sugiere que hay un reparto de recursos en el cuerpo. Para la evolución es más rentable invertir energía en reproducirse pronto y bien que en mantener el cuerpo, el soma, perfecto para siempre. Una vez pasada la etapa reproductiva, el cuerpo sería, evolutivamente hablando, desechable. Qué poco glamuroso suena eso de soma desechable. Ya, pero ¿podría explicar por qué la naturaleza no invierte en mecanismos de reparación perfectos y eternos para todo el cuerpo? Prioriza pasar los genes a la siguiente generación. Como si la especie importara más que el individuo a largo plazo. En cierto modo, sí. Y esto conecta con otra idea, la de la inmortalidad de la línea germinal. ¿La línea germinal? ¿Te refieres a óvulos y espermatozoides? Exacto. Esas células, las que pasan la información genética a la siguiente generación, sí parecen ser potencialmente inmortales a lo largo de las generaciones. Tienen mecanismos de reparación y mantenimiento del ADN mucho más potentes que las células normales del cuerpo. Claro, tienen que asegurar que la información que pasan está lo más intacta posible. Eso es. El resto del cuerpo, el soma, no necesita esa perfección a tan largo plazo desde el punto de vista evolutivo. Vale, entiendo las pistas biológicas y las teorías evolutivas. Pero la tecnología no se conforma, ¿verdad? Aquí es donde la cosa se pone de ciencia ficción casi. ¿Qué caminos se exploran para lograr la inmortalidad tecnológica? Uf, aquí entramos en un terreno fascinante y muy especulativo. Una de las grandes promesas es la nanomedicina. Robots diminutos curándonos por dentro. Esa es la idea. La visión de Richard Feynman de tragarse al doctor. Imagina nanorobots, máquinas minúsculas, viajando por la sangre, reparando células dañadas una a una, eliminando patógenos, buscando y destruyendo células cancerosas antes de que formen un tumor. Suena increíble. ¿Y eso está cerca? Bueno, hay futuristas como Ray Kurzweil que son muy optimistas. Él predice que para 2030 podríamos tener nanotecnología capaz de empezar a revertir el envejecimiento. Otros son más cautos, claro. Es una apuesta fuerte. ¿Qué más hay sobre la mesa? Luego está la criónica. Congelar a la gente, ¿no? Más bien vitrificar. No es como congelar como un cubito de hielo, que eso daña las células. Se usan crioprotectores para enfriar el cuerpo o solo el cerebro a temperaturas bajísimas, evitando la formación de cristales de hielo. La idea es, Poner la vida en pausa. exacto, ponerla en pausa con la esperanza de que en el futuro, quizá dentro de siglos, la tecnología haya avanzado lo suficiente como para poder reanimar a la persona y reparar el daño que tuviera, incluido el propio envejecimiento. Es una apuesta a larguísimo plazo y con muchas incógnitas. Ya me imagino. Y luego está la opción más radical, diría yo. El volcado de mente. El mind uploading. Sí, esto ya es meterse en harina filosófica de verdad. La idea básica sería escanear un cerebro humano con un nivel de detalle brutal, capturando toda su estructura y conexiones. ¿Y luego? Y luego simular ese funcionamiento en un ordenador superpotente. O quizá una transición más gradual, ir reemplazando partes del cerebro por implantes artificiales hasta que toda tu consciencia, tus pensamientos, tus recuerdos, residan en un sustrato no biológico, en hardware. Pero claro, aquí me lío gordo. Esa simulación, esa copia, ¿sería yo de verdad? ¿O solo un clon digital que cree que soy yo? Exacto. Esa es la pregunta del millón. Filósofos como Nick Bostrom o Anders Sandberg le han dado muchas vueltas. ¿Dónde está la continuidad de la conciencia? ¿Qué es lo que define la identidad personal? ¿Es la materia? ¿El patrón? ¿La información?
Tela marinera. Abre una caja de Pandora de preguntas filosóficas. Totalmente. Y esto nos lleva también a la cibernética en general. Implantes para mejorar capacidades, órganos artificiales. ¿Hasta qué punto podemos reemplazar partes de nosotros mismos y seguir siendo nosotros? Nos convertiríamos en cyborgs inmortales, en algo poshumano. Uf, y supongo que una versión más light de esto sería la inmortalidad digital, ¿no? Dejar nuestros recuerdos y personalidad en la red. Sí, preservar una especie de avatar digital, una huella interactiva basada en nuestros datos. No es lo mismo que seguir viviendo, pero es una forma de perdurar, digamos. Todas estas preguntas sobre la identidad, la conciencia, conectan mucho con cómo se ha pensado la inmortalidad durante siglos, pero desde otro ángulo, el de la religión y la filosofía, centrado en el alma. ¿Correcto? Durante la mayor parte de la historia, la esperanza de inmortalidad no estaba en arreglar el cuerpo o copiar la mente, sino en la creencia en un alma inmaterial que sobrevive a la muerte física. En las religiones abrámicas, por ejemplo, ¿cómo se ve? Pues varía. En el cristianismo, por ejemplo, se habla de que perdimos la inmortalidad física original con la caída, pero la creencia central es la resurrección universal al final de los tiempos. Y ojo, una resurrección que, según muchos teólogos, es tanto espiritual como física, un cuerpo glorificado. No solo el alma flotando por ahí. No, según la corriente principal. El credo habla de la resurrección de la carne. En cambio, en el Islam, el énfasis suele estar más en la inmortalidad espiritual del alma, que va al paraíso, Jannah, o al infierno tras la muerte. El Corán dice claramente, toda alma probará la muerte física. Vale. ¿Y en el judaísmo? Ahí la idea de un alma inmortal separada del cuerpo fue evolucionando. Al principio, el más allá era el Sheol, un lugar sombrío para todos. Pero luego se desarrolló la creencia en una resurrección física futura, sobre todo en la época de los fariseos y en el judaísmo rabínico posterior, ligada a la llegada del Mesías. Entendido. Y si nos vamos a Oriente, a las religiones de la India, la cosa cambia bastante, ¿no? Sí, ahí el concepto clave es la reencarnación o samsara, la idea de un alma inmortal, el Atman, en el hinduismo, que va pasando por distintos cuerpos, en un ciclo de vida, muerte y renacimiento, determinado por el karma. El objetivo final es liberarse de ese ciclo, alcanzar el moksha. O sea, la inmortalidad es del alma, pero ligada a muchos ciclos de vida y muerte. Eso es, aunque curiosamente, en algunos textos y tradiciones yógicas del hinduismo, también se habla de la posibilidad de alcanzar una especie de inmortalidad física o longevidad extrema a través de prácticas espirituales muy avanzadas. ¿Y el budismo? Siempre se dice que niega el yo permanente. Claro, los conceptos budistas de anatta, no yo, la idea de que no existe un alma o yo permanente inmutable, y anicca, impermanencia de todas las cosas, parecen ir en contra de una inmortalidad personal simple. La meta no es que tú vivas para siempre, sino alcanzar el nirvana, extinguir el ciclo del sufrimiento y el renacimiento. Pero aún así, ¿hay alguna idea parecida? Bueno, hay tradiciones muy específicas como el Dokzen en el budismo tibetano que hablan del cuerpo arcoíris. Se supone que es una transformación que pueden lograr grandes maestros al morir, donde el cuerpo físico se disuelve en luz alcanzando un estado inmortal. ¿Es algo muy particular y elevado? No la idea general. Fascinante también. Y si echamos un vistazo rápido a la antigüedad clásica, a Grecia. Pues en la Grecia más arcaica, la inmortalidad era como la de los dioses, física, eterna juventud en el Olimpo o el Elíseo para algunos héroes. El destino común era el Hades, una existencia sombría como sombra sin cuerpo, que era visto como una forma de muerte, no de vida plena. O sea, valoraban mucho el cuerpo. Muchísimo. Pero luego, con filósofos como Platón, se desarrolló la idea de un alma inmortal por naturaleza, distinta y separable del cuerpo mortal. Platón dio varios argumentos en el Fedón. ¿Como cuáles, por ejemplo? Pues argumentaba que el alma aprende recordando ideas de una existencia previa, anamnesis, que es invisible e inmaterial como las formas eternas y por tanto no puede descomponerse como el cuerpo, o que el alma participa de la forma de la vida y por tanto no puede admitir su contrario, la muerte. Y esa idea del alma simple, sin partes, fue importante. Mucho.
La idea de que si el alma no tiene partes, no puede descomponerse y desaparecer, fue recomada por muchos filósofos después. Plotino, Descartes, Leibniz con sus mónadas. Incluso Moses Mendelssohn escribió un diálogo llamado Fedón en el siglo XVIII intentando reforzar los argumentos de Platón. O sea que la filosofía le ha dado muchas vueltas a la inmortalidad del alma. Muchísimas. Desde argumentos basados en el movimiento propio del alma hasta la distinción radical entre pensamiento y materia. Vale, hemos visto la ciencia, la tecnología, la religión, la filosofía. Pero bajando a la tierra, a lo práctico y ético, ¿es siquiera deseable la inmortalidad? ¿Querríamos vivir para siempre? Esa es la gran pregunta ética que se plantea hoy, sobre todo ante los avances científicos. ¿Qué pasaría con los estados vegetativos persistentes si la muerte biológica no llega? ¿Cómo mantendríamos nuestra identidad personal a lo largo de siglos o milenios? ¿No nos volveríamos locos? Claro. Y la desigualdad, ¿no? Sería algo solo para ricos, crearía una brecha social insuperable entre inmortales y mortales. Hay filósofos como Shelley Kagan que argumentan directamente que la inmortalidad sería de hecho indeseable, ¿Por qué? por dos razones principales. O bien, vivir para siempre siendo tú mismo se volvería terriblemente aburrido, un tedio infinito, o bien, para evitar ese aburrimiento, tendrías que cambiar tanto a lo largo de los eones, tus intereses, tus valores, tus recuerdos incluso, que dejarías de ser la persona que eras, perderías tu identidad, aquello que te importaba. Es un dilema complicado. Me recuerda a mitos como el de Titono. Exacto. El que pidió inmortalidad pero se olvidó de pedir juventud eterna y acabó siendo una cigarra decrépita, o el personaje de El inmortal mortal de Mary Shelley, condenado a ver morir a todos sus seres queridos una y otra vez. La cultura está llena de advertencias sobre este deseo. Y el impacto en la sociedad sería brutal, imagino. Tremendo. Piensa que nuestra conciencia de ser mortales, de que nuestro tiempo es limitado, moldea casi todo. Cómo valoramos las cosas, nuestras relaciones, el arte, la religión, nuestras decisiones vitales. Una sociedad donde la muerte por envejecimiento desaparecería sería radicalmente diferente. Ya vemos algunos retos con el envejecimiento de la población actual, ¿no? Pues esto sería a lo bestia. Claro. Y luego las consecuencias más obvias. ¿Qué hacemos con una población que no deja de crecer? ¿El planeta lo aguantaría? ¿Los recursos? Tela marinera. ¿Y a nivel político se está tomando en serio esta búsqueda de la inmortalidad o la extensión radical de la vida? Pues a nivel de grandes programas gubernamentales financiados con dinero público, la verdad es que no mucho. No es una prioridad como curar el cáncer o el Alzheimer hoy. Pero sí hay gente moviéndose, ¿no? Sí, han surgido algunos partidos políticos pequeños en varios países, como Rusia, Estados Unidos, Israel, que tienen como objetivo principal promover la investigación para lograr una extensión radical de la vida. Y hay fundaciones privadas invirtiendo bastante dinero. Pero también habrá críticas a todo esto, supongo. Muchísimas. Y muy importantes, que constan en las fuentes que manejamos. Desde la ética social y política se advierte, como decíamos, del riesgo brutal de desigualdad, que esto se convierta en el privilegio definitivo de una élite ultrarrica, creando una brecha insalvable con el resto de la humanidad. Que aumente la estratificación social a niveles nunca vistos. Exacto. Algunos autores lo ven incluso como la máxima expresión de la lógica capitalista, intentar mercantilizar y privatizar hasta la propia vida y la muerte, generando beneficios para unos pocos a costa de agravar problemas globales. Son puntos de vista críticos que hay que tener muy en cuenta. Entendido. Bueno, para ir cerrando este viaje tan intenso, podríamos recordar brevemente algunos símbolos universales de esta idea de inmortalidad, ¿no? Sí, un apunte rápido. Tenemos el ancre egipcio, la llave de la vida, la cinta de Mobius o el uróboros, la serpiente que se muerde la cola, como símbolos de ciclo infinito y eternidad. El fénix, claro, renaciendo de sus cenizas. El fénix, por supuesto. Incluso el pavo real, que en el cristianismo primitivo era símbolo de incorruptibilidad y resurrección. O el color melocotón en China, asociado a la longevidad y la inmortalidad. Pues sí que ha sido un viaje increíble. Desde medusas que le dan la vuelta al tiempo, hasta promesas de resurrección, pasando por sueños de nanobots y copias digitales, y aterrizando en dilemas éticos que nos tocan muy de cerca. La verdad es que la inmortalidad está ahí, en la encrucijada de la ciencia, la fe, la filosofía, la política, nuestra propia estructura social.
parece que buscar trascender nuestros límites, de una forma u otra, es algo profundamente humano. Sí, es una constante. Y quizás la reflexión final que podríamos dejar en el aire es esta. Si la ciencia, algún día, lograra vencer a la muerte biológica, si alcanzáramos esa famosa velocidad de escape, ¿seguiríamos siendo humanos, tal y como nos entendemos ahora? Buena pregunta. ¿O es precisamente nuestra finitud, la conciencia de que el tiempo se acaba, lo que da forma, sentido y quizá valora nuestra existencia? A lo mejor la pregunta clave no es solo cómo vivir para siempre, sino ¿para qué querríamos hacerlo? Una pregunta potente, sí señor, para seguir dándole vueltas. Pues con esa reflexión lo dejamos por hoy. Gracias por acompañarnos en esta inmersión en el complejo mundo de la inmortalidad. Un placer, como siempre. Esperamos que todas estas ideas den que pensar y que hablar. Hasta la próxima.